Vamos, como decía, a retomar esta sesión que está concebida como una doble ponencia. La hemos titulado Transparencia en conflicto y tiene por objeto analizar exhaustivamente tanto lo que está sucediendo desde la perspectiva de las reclamaciones en vía administrativa como los recursos en vía contencioso-administrativa. Para mí es uno de los temas fundamentales cuando hablamos de transparencia, sobre todo desde la perspectiva del derecho de acceso. Ya ha quedado puesto de manifiesto en las ponencias anteriores que la principal garantía del derecho de acceso es precisamente la opción del legislador por sustituir el régimen ordinario de recursos administrativos y encomendar la competencia a órganos independientes de control. Esto en sí mismo fue una sorpresa porque no había un modelo prediseñado. Creo recordar, corrígeme Esperanza si me equivoco, que la opción por la sustitución del régimen ordinario de recursos administrativos y la atribución de la competencia al Consejo Estatal de Transparencia fue una opción que se introdujo durante la tramitación parlamentaria de la ley. No estaba ni en el último proyecto ni en los proyectos anteriores, lo cual también es muy indicativo. Aún así, yo creo que todos coincidimos en que ha sido completamente un acierto del legislador, y la existencia del Consejo Estatal y los consejos autonómicos está realmente contribuyendo a impulsar una cultura de la transparencia, aún muy incipiente, pero sí que está claro que constituye la única garantía. Y también fue una sorpresa el otro tema, la alta conflictividad en vía jurisdiccional, en vía contenciosa administrativa, porque yo creo que nadie, ni siquiera los máximos expertos, Severiano, Emilio, podían prever que la combatividad por parte de los ministerios a la hora de recurrir ante el contencioso administrativo las resoluciones del Consejo de Transparencia, y está pasando también a nivel autonómico con las resoluciones de los órganos de control autonómicos, iba a ser tan elevado. Para ello, pues tenemos a dos máximas expertas. Esperanza Zambrano es subdirectora de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Derecho de la Unión Europea por la Carlos III y en Gestión Pública Directiva por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es miembro de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, desde donde llegó a la Moncloa, donde tuvo un papel muy protagonista no solo en la ley, sino en nuestras vidas, en la de Emilio y en la mía, porque los dos tuvimos el privilegio de poder trabajar con ella durante varios años. Antes de esto, fue asesora en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, y después de esto, aparte de ocupar dos subdirecciones generales distintas en gobiernos diferentes en el Ministerio de la Presidencia, pues llegó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Yo creo que todos vosotros la conocéis, seguramente luego quien nos dedicamos al ámbito de la transparencia, pues no solo seguimos sus resoluciones, sino también sus conferencias. En el caso de Belén, tenía por aquí tu currículum, pero lo he perdido, menos mal, que me lo había empollado. Ella también es licenciada en Derecho con especialidad en Económicas por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es además, desde 2012, la letrada coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde donde está ejerciendo pues esa importante labor también de dirigir, no dirigir los servicios jurídicos, pero sí de coordinar los letrados, que probablemente es mucho más complicado que dirigir los servicios jurídicos. Y además, aparte ser experta en distintos ámbitos, se está especializando últimamente en todo lo relativo a compliance, es decir, el cumplimiento ejecutivo de las obligaciones por parte de los órganos, especialmente los órganos públicos. Tuve ocasión hace poco de escuchar una magnífica conferencia suya sobre este tema. Y además, y esto para mí es muy indicativo, es una de las impulsoras de una revista que poco a poco se va convirtiendo en una revista de referencia, como es Gabilex, la revista del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ambas les quiero agradecer su presencia, el que aceptaran estar aquí. Saben que tienen 30 minutos máximo cada una de ellas para que luego pueda haber también la posibilidad de preguntar y de debatir sobre estas cuestiones que yo creo que serán polémicas en algunos casos. Y tenéis la palabra. Empezamos con Esperanza. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Isaac, primero por la invitación y por la cariñosa presentación. La verdad es que, para mí siempre es un placer estar en Toledo, estar entre tantos buenos amigos y hablar de un tema que me ocupa desde hace varios años profesionalmente y, en consecuencia, personalmente, ¿no? Porque bien es verdad que esto de la transparencia, te va llevando y forma parte de mi día a día en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, me toca hablar de la transparencia con su vertiente de conflictividad a nivel administrativo. Como ha dicho Isaac, soy la subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia, algunas de cuyos resultados, ¿no? Digamos, de cuyos productos ha hablado ya también el profesor Emilio Guichot. Yo quiero hacer una presentación bastante práctica. Les voy a pedir un poquito de partido de tenis que comentaba antes, porque sí he preparado una presentación en PowerPoint, simplemente bueno, para explicarles con unos gráficos y con alguna serie de puntos esenciales cómo vemos en el Consejo de Transparencia, cómo veo yo personalmente como responsable de la gestión de las reclamaciones en el ámbito de la Administración General del Estado. Eso sí les voy a hacer hincapié. Yo soy responsable de las reclamaciones que se presentan frente a resoluciones dictadas por organismos de la Administración General del Estado. En el Consejo de Transparencia existe una unidad distinta, que es la unidad de reclamaciones de las administraciones territoriales, pero bueno, las cuestiones que les he traído aquí hoy son comunes a ambas, ¿no? Yo quiero empezar con unos datos, ¿no? Unos datos que a mí me parecen bastante clarificadores respecto de la situación que estamos viviendo hoy día, o de la que a mí me gustaría exponerles hoy aquí, ¿no? Son datos del barómetro del CIS del año 2017, es decir, de hace poco más de un año, ¿no? En primer lugar, se preguntó a los encuestados sobre el conocimiento de la existencia de una ley de transparencia en España. No llega ni a la mitad de los encuestados los que respondieron afirmativamente, es decir, el 47,3% no conoce que existe en España una ley de transparencia. Los niveles de desconocimiento son aún mayores si preguntamos, en primer lugar, por la existencia de un Consejo de Transparencia, lo cual parece lógico. Es decir, si no sabes la existencia de una ley, no sabes que esa ley crea un órgano, ¿no? Ese desconocimiento llega al 68,8% de los encuestados, ¿no? Y aún mayor es el porcentaje de personas que desconocen la propia existencia de un portal de la transparencia, lo cual también arroja una cifra bastante significativa. Es decir, la existencia de una norma, bueno, pues igual llega menos a la gente, la existencia de un organismo, en este caso regulador, muy especializado también, pero la propia existencia de un portal de transparencia, ¿no? Que ponemos en Google transparencia y casi debería ser lo primero que salga, ¿no? Pues aún llama más la atención, ¿no? Además, un portal de transparencia que es gestionado por la Administración General del Estado, a la que la Ley de Transparencia hace un llamamiento para que realice campañas de sensibilización y de difusión de la norma en una disposición adicional de la ley, ¿no? Es decir, vemos cómo en 2017, y a pesar de que la ley se aprobó en 2013 y entró en vigor en el año 2014, transcurrido aún ese tiempo, no existe un conocimiento siquiera mínimo por parte de la ciudadanía española de la existencia de esta nueva norma. Yo creo que son datos que, bueno, tienen mucha incidencia en la realidad que vivimos hoy ahora, ¿no? Y ya se me ha... Perdón por esto. Ahora, sigo con los datos. Estos son datos sobre reclamaciones por año que hemos tramitado a nivel de Administración General del Estado. Unos datos que durante los 3 primeros años se han mantenido bastante constantes. De hecho, resulta llamativo, pero es la realidad, que durante el año 2016 y 2017 el número de reclamaciones tramitadas y resueltas fuera exactamente el mismo, pero sin embargo vemos cómo en el primer semestre de 2018 ya superamos el número de entradas referente al periodo anterior, y les puedo decir que actualmente, a día de hoy, superamos las 670 reclamaciones. Es decir, previsiblemente se ha dado un paso bastante importante, sobre todo si vemos la evolución respecto de años anteriores en relación al año 2017, ¿no? En este salto yo quiero ver también algo positivo, y es que en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hemos puesto en marcha nuestra sede electrónica. Es una sede electrónica que no lo es tal, es decir, para los puristas de la administración electrónica, y miro a mi derecha, no les parecerá correcto, es decir, principalmente porque es accesible sin necesidad de certificado. Se puede hacer por certificado, pero también mediante usuario y contraseña, y hemos visto cómo esa facilidad a la hora de presentar reclamaciones, que por otro lado era ya bastante fácil por cuanto admitíamos reclamaciones presentadas por correo electrónico, una serie de requisitos, pero sí es verdad que por correo electrónico, pues hemos visto cómo ha marcado una evolución en la entrada de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Me parece también importante, y este gráfico me parece bastante relevante, hacer una especie de perfil de quienes se dirigen a nosotros, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la hora de presentar reclamaciones, ¿no? Mayoritariamente hombres, es decir, la transparencia también tiene una perspectiva de género que se le está aplicando, se le aplica a todas las políticas públicas, cosa que entiendo que es muy beneficiosa y vemos que los datos son abrumadores, ¿no? En el año 2018, en lo que vamos de año, el 8,4% de los reclamantes el 84% de los reclamantes son hombres, ¿no? Reclamaciones por colectivo. Bueno, les he llamado colectivo, en realidad es también un perfil especializado de reclamante, ¿no? Vemos cómo son tres principalmente los colectivos de personas que presentan reclamaciones ante el Consejo, siendo actualmente muy mayoritariamente los periodistas, ¿no? Los medios de comunicación. Es decir, tenemos miembros de las organizaciones especializadas de la sociedad civil, tenemos miembros de organizaciones sindicales y tenemos muchos periodistas que presentan reclamaciones, ¿no? Es decir, también vemos cómo la perspectiva o el papel de los medios de comunicación está siendo muy relevante, no solo en esta divulgación de la existencia de esta norma, sino también en esa rendición de cuentas, que es en definitiva lo que subyace la Ley de Transparencia y a lo que está llamado, a lo que se obliga a la Administración a la que se le aplica la norma, ¿no? Eso también tiene unas consecuencias que analizaré posteriormente. Necesito ayuda. Aspectos clave. Yo creo que son tres los aspectos claves de esta nueva política pública. Creo que ha sido Isaac Martín que ha hablado esta mañana que es un principio inspirador de las administraciones públicas, la transparencia. A mí me gusta denominarlo una nueva cultura, una nueva política pública que, por supuesto, se aplica a la actuación de los organismos públicos, ¿no? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero a mí me parece que son tres los elementos claves que debemos tener en cuenta a la hora de analizar esta nueva política y, sobre todo, comprobar si efectivamente se han traducido en la realidad y qué consecuencias tendría el que no se hubiese hecho, ¿no? En primer lugar, liderazgo. Es decir, esta es una nueva cultura, es una nueva política que necesita ser creída. O sea, ser creíble, pero ser creída también, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cómo organizaciones, que por tradición podía entenderse que eran más opacas o un poco más reacias a proporcionar información, tienen un liderazgo claro y un compromiso claro por parte de sus máximos responsables en la aplicación de estas nuevas obligaciones y están teniendo mucho éxito en la implementación de las obligaciones de transparencia y en el reconocimiento del derecho de acceso a la información, ¿no? Es decir, creo que es importante que exista una dirección clara en la organización que venga a aplicar esta norma para su éxito, ¿no? En segundo lugar, formación y divulgación, ¿no? Jornadas como las que tenemos hoy aquí o todo el curso que se ha estado realizando es fundamental, es decir, la formación de funcionarios, pero también la sensibilización y la divulgación de esta nueva norma a la ciudadanía. Es decir, la formación va a evitar errores, va a evitar resistencias al cambio, va a evitar problemas o obstáculos a la implementación de reformas que son consecuencia de la aplicación de la Ley de Transparencia, porque no podemos dejarlo de lado. Es decir, esta norma requiere de una serie, y es el tercero de los elementos, cambios organizativos, una serie de cambios en nuestras organizaciones. Yo creo que todos podemos haber pensado o podemos haber escuchado, es que esta información no se ha hecho para darse o esta información o siempre se ha hecho así, nunca se ha proporcionado este dato. Es decir, también tenemos que empezar a cambiar, a pensar con otra mentalidad y, sobre todo, empezar a trabajar en nuestras organizaciones de tal manera que la información que generamos en la que estamos trabajando puede ser o bien publicitada, bien porque nos obligue la norma o bien porque el compromiso interno de la organización sea ese, o bien puede ser solicitada en ejercicio del derecho de acceso. Es decir, ahora mismo se está trabajando, incluso también a nivel internacional, en lo que se llama la transparencia por diseño, ¿no? Se ha hablado durante los últimos años en la privacidad por diseño. Aquí hay un experto, Agustí Cerrillo, y ha trabajado también en eso. Es decir, vamos a pensar en que la información que estamos generando, la información con la que trabajamos, va a ser objeto de publicidad, ¿no?
Bueno, está visto que es a Isaac a quien obedece el teclado, ¿no? Consecuencias, ¿no?, de la falta de estos tres o de que no se complete o no se tengan en cuenta estos aspectos claves, ¿no? En primer lugar, lo que he denominado pues, falta de convencimiento de compromiso, ¿no? En primer lugar, un punto que me gustaría traer a colación, la transparencia versus la propaganda. Es decir, la transparencia no es la publicación de la información que nos interese. No es la publicación de la información que nos guste a nosotros como organismos públicos poner en valor, sino es la obligación de publicar lo que la norma nos dice y, sobre todo, lo que bueno, vamos viendo a la hora de analizar las solicitudes de acceso que a los ciudadanos les interesa. Es decir, ese trasvase entre publicidad activa y derecho de acceso tiene que completarse. Es decir, ahora mismo la Administración va a remolque. Es pasiva, ¿no? Es reactiva a las solicitudes de acceso a la información, ¿no? Yo creo que hay que darle un poco la vuelta o hay que ir dándole la vuelta y empezar a ser más activa, más proactiva. Son muy pocos los casos en los que, más allá del encorsetamiento de las obligaciones de publicidad activa que establecen las normas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, se está publicando otra información. Y mucho menos aquellos los casos que, a raíz de solicitudes de acceso numerosas, se está publicando la información. De hecho, en la Administración General del Estado puedo decir que básicamente se traduce en la publicación de las relaciones de puestos de trabajo. Es decir, hubo un momento inicial donde se pidieron las RPT, las relaciones de puestos de trabajo. A raíz de ese volumen inicial de solicitudes de información se ha pasado a publicar proactivamente, pero poco más. Es decir, nos estamos yendo a lo fácil, ¿no? A cumplir con la ley, a intentar cumplir con la ley y no cumplimos ese llamamiento que la norma también hace de intentar ver por dónde va la ciudadanía, qué nos está pidiendo la ciudadanía, para empezar a incorporar en ese catálogo de publicidad activa la información que nos está pidiendo los ciudadanos por la vía del derecho de acceso, ¿no? Estamos viendo también, ya en lo que implica la tramitación de las reclamaciones, ¿no?, concesiones incorrectas, resoluciones de concesiones incorrectas. ¿A qué me refiero con ello, no? Y en esa dicotomía de transparencia versus propaganda, ¿no? No son pocas, de hecho son muy numerosas las reclamaciones que se presentan frente a presuntas resoluciones de concesión de la información. Y es cuando tramitamos la reclamación, cuando o bien se amplía la información que se proporcionó inicialmente o bien se proporcionan argumentos de por qué no se dio inicialmente la información. Pero les llamo la atención, la resolución inicial era de concesión y figura en las estadísticas como resolución de concesión. Eso a mí me parece un problema. Es decir, la Administración está dictando resoluciones de concesión de la información cuando realmente no son tales. De hecho, reconocen en vía de reclamación que esa concesión no fue tal. Es decir, yo creo que ahí se está haciendo ese mal juego, ¿no?, en la aplicación de la norma, ¿no? Silencio administrativo. Son muchas las resoluciones que dicta o las reclamaciones que llegan al Consejo de Transparencia cuando hay ausencia de respuesta por parte de la Administración. Es más, resulta preocupante, si es verdad que ha sido a consecuencia de los cambios organizativos de la remodelación del Gobierno, cómo estamos teniendo resoluciones del Consejo que dictamos cuando ni siquiera hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de alegaciones. Es decir, silencio y silencio. Es decir, nos encontramos en lo que también se hablaba antes, ¿no?, de que el Consejo está resolviendo, bueno, a ciegas. Yo creo que no, porque la verdad nos estudiamos los casos, intentamos, pero obviamente no tenemos los argumentos de la Administración, ¿no? Cosa que también es una circunstancia muy a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en estos casos? Y sé que además es un criterio que no es compartido por órganos autonómicos e incluso no es compartido por la doctrina. Nosotros dictamos, en el caso de que se haya presentado, por ejemplo, una reclamación por silencio y sí haya habido en la tramitación de la reclamación esa respuesta por parte de la Administración, nosotros lo que hacemos es una estimación por motivos formales en nuestra resolución. ¿Qué implica eso? Nos permite controlar aquellas administraciones que solamente proporcionan la información
reclamación a instancias del Consejo y una vez que el Consejo ha iniciado la reclamación. Es decir, intentamos ese control, ¿no? Nos parecía que sería un poco injusto para el ciudadano y favorecedor en extremo para la Administración, que ha incumplido su obligación de resolver, que en estos casos la resolución fuera o desestimatoria o se fuera archivada porque carecería ese de objeto, porque se hubiese satisfecho la pretensión del reclamante. Nosotros venimos entendiendo que en esos casos pues, supone una estimación por motivos formales porque la información se ha proporcionado una vez transcurrido el plazo máximo para resolver, ¿no? Son 222 en datos acumulados desde el año 2015 las resoluciones por estimación de carácter formal que hemos dictado en el Consejo. Yo creo que eso también pone negro sobre blanco pues, aquellas administraciones, aquellos órganos que, bueno, que están siendo más reticentes a la hora de proporcionar la información, ¿no? Esa falta de convencimiento, de compromiso, que puede implicar también, ¿no? Pues una falta de coordinación. Es decir, estamos viendo cómo ante solicitudes de información con el mismo objeto, la respuesta por parte de distintos ministerios o distintos órganos de la Administración es distinta. Es decir, estamos viendo frente a lo mismo se está proporcionando un acceso absoluto o una denegación absoluta. Eso lo que implica también es una falta de coordinación y una falta de criterios comunes también a nivel administrativo, ¿no? La falta de esa formación, de esa divulgación, yo creo que una consecuencia directa es lo que yo he denominado el miedo al uso de la información. Es decir, la condición del solicitante aún está muy presente para los órganos tramitadores de solicitudes. Es decir, se tiene muy presente si el solicitante es un sindicato, si el solicitante es un periodista. Es decir, se tiene también una cierta reticencia, ¿no? A qué uso se va a dar posteriormente a la información a la que se accede consecuencia de una solicitud de acceso a la información, ¿no? Ello conlleva también que no se esté favoreciendo proporcionar datos en formatos reutilizables, ¿no? Un ejemplo muy claro, hemos tenido en los últimos meses muchas reclamaciones que traían causa de solicitudes de acceso sobre los viajes desarrollados por miembros del Gobierno durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Pues hemos tenido supuestos en los que el Ministerio ha proporcionado una tabla Excel con los años, con los viajes, el concepto y el importe, y hemos tenido, por ejemplo, un ministerio en concreto que ha proporcionado esa misma tabla Excel, pero en un documento PDF. Es decir, ha convertido ese documento Excel en un documento PDF. Es decir, no tiene razón de ser. ¿Qué margen tenemos nosotros en el Consejo? Bueno, la ley lo que hace es un llamamiento a que los formatos de la información sean preferiblemente reutilizables, pero no existe ninguna herramienta que nos permita obligar a que esa información sea proporcionada en el formato de origen, por otro lado, ¿no? Sí es verdad que lo que hacemos es ponerlo en la resolución, ¿no? De tal manera que también el Ministerio se vea retratado y se vea puesto en contradicción con otros departamentos, ¿no? Donde se está proporcionando la información, ¿no? Ese encorsetamiento de los formatos o esos formatos que son menos, bueno, no se pueden trabajar, ¿no? No se puede extraer fácilmente la información de ellos, en realidad lo que está detrás es, bueno, pues no hacerlo por lo menos fácil, ¿no? Que se pueda trabajar o que se pueda utilizar la información y analizarla, ¿no? Lo comentaba antes, ¿no? El trasvase entre publicidad activa e información accesible, ¿no? Aquí también ya también les cuento como anécdota, ¿no? Y puesto en relación con los datos que les proporcionaba antes sobre la gran cantidad de medios de comunicación que presentan reclamación, que realizan solicitudes y presentan reclamaciones, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un caso muy llamativo que además, bueno, yo creo que era criticable, ¿no? En el que un periodista criticó incluso que a la vez que se le proporcionaba la información, esa información fuera objeto de publicación en la página web. Era información puntual, por eso no cumplía una obligación de publicidad activa, ¿no? Él realizó una solicitud de información de determinados datos y a la vez que el Ministerio le proporcionaba esos datos, lo hizo público en su página web. Bueno, pues el propio periodista criticó que esa publicación se hubiera realizado porque le ha perjudicado en el artículo que iba a realizar, ¿no? Es decir, por eso también a veces me planteo, ¿no? En qué los medios de comunicación tienen un papel muy relevante, pero hasta qué punto deben de ser los guardianes de la información o la única vía a través de la cual los ciudadanos puedan conocer la información, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate interesante o, sobre todo, es más, ¿qué ánimo
o qué impulso está detrás del periodista. Si verdaderamente esa rendición de cuentas por la actuación pública, ese conocimiento de la información para, bueno, pues desvelar pues asuntos bueno, que no sean del todo o que sean un poco turbios, bueno, en realidad la visión que tengan, o verdaderamente buscar su propio beneficio desde el punto de vista profesional mediante la elaboración de un artículo, ¿no? La falta de cambios organizativos, ¿qué implica? Bueno, retrasos en el acceso, ¿no? También yo creo que es una consecuencia fundamental. En primer lugar, les destaco trámites de audiencia dilatados. Existe actualmente una absoluta descoordinación en cuanto a la realización de trámites de audiencia a terceros, ¿no? Tenemos casos de ministerios en los que han abierto un trámite de audiencia a terceros en aplicación del artículo 19.3 de la Ley de Transparencia y están esperando hasta que ese tercero les responda para dictar resolución. Claro, pero es que, y lo hemos puesto clarísimo en nuestras resoluciones, es decir, el artículo 19.3 establece que el trámite de audiencia finalizará en el momento en el que se reciban las alegaciones del tercero o bien transcurra el tiempo dado para ello. Pero en esa inseguridad, en ese miedo, en esa incertidumbre en la que se mueven, en esa falta de liderazgo en la que se mueven, esperan hasta que ese tercero se pronuncie, que por supuesto puede no hacerlo. Estamos hablando de suspensiones sine die de plazos para resolver. Es decir, en esos casos, cuando se presenta la reclamación, nosotros entramos a resolver e instamos a que se dicte resolución y si entendemos que la información debe de darse, entramos sobre el fondo del asunto, ¿no? Pero estamos viendo cómo eso, en realidad, lo que redunda es en un retraso en que el ciudadano reciba la información que ha solicitado. Retraso o ausencia de alegaciones, les comentaba antes. Estamos notando cómo muchos departamentos ministeriales no proporcionan alegaciones o bien en un retraso que redunda en la propia tramitación del Consejo. Es decir, nosotros esperamos, por supuesto, a que haya alegaciones para tenerlas en cuenta para que nuestra resolución sea lo más ajustada a la realidad y atendiendo a todos los argumentos en juego. Pero en ocasiones nos es muy difícil con decirles. Hay muchas ocasiones en las que las alegaciones se reciben el día o días después que la resolución está subida a firma o que incluso ha sido firmada. Entonces, bueno, eso también es un problema. Resoluciones de ejecución. Estamos observando cómo en ejecución de las resoluciones del Consejo de Transparencia se dicta a su vez una resolución de ejecución por parte del Ministerio. Es decir, dilatando aún más, lo que implica, o sea, en vez de, si la resolución del Consejo de Transparencia es estimatoria, indica que se debe de proporcionar la información, en vez de proporcionar la información en un plazo máximo de 10 días, tal y como dice la ley, dictan una resolución de ejecución que es más, tiene pie de recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con lo cual todo vuelve a empezar. Nosotros hemos tenido reclamaciones contra resoluciones de ejecución de una resolución del Consejo de Transparencia. O sea, era, pues eso, como la vuelta a empezar, ¿no? Y todo es un círculo, ¿no? En esto. Y finalmente, retraso en el acceso derivada de recursos judiciales, ¿no? que entrarán en la ponencia siguiente, ¿no? Es decir, los recursos judiciales están dilatando en muchas ocasiones el acceso a información. Tenemos recursos todavía pendientes de resolver desde el año 2015. De resoluciones del año 2015, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo 3 años después, pues todavía no se ha dictado una sentencia y, por supuesto, el ciudadano todavía no conoce qué respuesta va a haber finalmente a su solicitud, ¿no? Sí, y finalmente, ¿no? Valor social de la transparencia, que yo creo que a veces se nos olvida en toda esta maraña de reclamaciones, que las tenemos muchísimas, sobre procesos selectivos, que son muy importantes, sobre cuestiones particulares, que también lo son en la medida en la que afectan a un interesado, pero en realidad la transparencia sirve para la ciudadanía, tiene un enfoque social muy importante, ¿no? Que a veces nos es difícil descubrir, ¿no? Y yo aquí me he permitido traerles unos casos como muestra, ¿no? Que a mí me parece que ese encaje, ¿no? entre transparencia
como principio de la Administración o como obligación de la Administración y el bienestar de la ciudadanía o cuestiones que le afectan muy directamente, se ve claramente, ¿no? En primer lugar, compensación por copia privada. Es un caso que a lo mejor es menos conocido porque no fue recurrido. Es decir, la pena es que los casos más mediáticos son los que son objeto de recurso judicial, no son aquellos que se dicta resolución estimatoria y se proporciona la información por la Administración. Este es un caso. Se pidió por parte de una asociación al entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los informes elaborados por una consultora que anualmente servían para fijar el montante que se establecía como compensación a los autores por la copia privada. Anualmente hay una orden ministerial donde se fija ese montante y se hace en base a unas estimaciones que realizan por parte de una consultora, ¿no? En este caso, además, se alargó el límite de la igualdad de las partes en los procesos judiciales en una retahíla de procedimientos que nos alegó la Administración, que fuimos comprobando uno a uno, y de los 10 o 12 procedimientos contenciosos que nos señalaban, habían finalizado el 85%. En el resto estuvimos analizando, como el profesor Guichot ha comentado anteriormente, si verdaderamente esta información formaba simplemente parte del expediente administrativo o tenía una relevancia en la posición jurídica que estaba siendo mantenida por cuanto las órdenes ministeriales habían sido recurridas, ¿no? Entendimos que no, que era un informe en base al cual se había adoptado una decisión pública bajo la forma de una orden ministerial que fijaba ese importe de compensación por copia privada y que su conocimiento era relevante y necesario para el proceso de toma de decisiones, ¿no? Un segundo caso, que imagino que este ya es más conocido por todos ustedes, el cálculo del cupo vasco. ¿Y por qué es conocido? Bueno, porque ha habido una sentencia y ha sido favorable al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿no? Un caso muy complejo en el que se mezclaba, que era información en curso de elaboración porque estaba pendiente todavía de aprobación ese compromiso por parte de la comisión mixta que tenía que aprobar el método de cálculo acordado con el grupo parlamentario del PNV, ¿no? Bueno, nosotros entendimos que una cosa es que el trámite en completo, en su totalidad, no haya finalizado, pero que el acto en concreto, en este caso un acuerdo que había sido publicado por los medios de comunicación, ¿no? Les recuerdo otra vez ese transparencia versus propaganda, ¿no? Un acuerdo que había sido objeto de nota de prensa, había salido en medios de comunicación y cuyo detalle no se quería ahora dar a conocer, ¿no? Entonces, bueno, entendimos que debía darse y bueno, este fue un caso que sí fue objeto de recurso contencioso, pero entiendo que también favorece la comprensión por parte de los ciudadanos de cómo la transparencia les puede ayudar a conocer, por lo menos, bueno, cómo se gasta el dinero público, ¿no? Lista de esperas quirúrgicas. También un caso que llegó al Consejo de Transparencia que no fue recurrido y que, bueno, en este caso además sirvió para una serie de artículos en medios de comunicación de tirada nacional muy relevantes, ¿no? En este caso lo que se pedía era los tiempos medio de espera por comunidades autónomas para ser intervenido quirúrgicamente por el Sistema Nacional de Salud. Y se ve cómo las diferencias entre comunidades autónomas son abismales. Es decir, en el top están Navarra y La Rioja, y en el ranking más bajo está, por ejemplo, Canarias y Andalucía, ¿no? Es decir, bueno, pues son datos que ya el análisis o las conclusiones se deben de sacar por cada uno, pero los datos están ahí, ¿no? Bueno, les digo, siguiente caso, eran sexenios de investigación. Bueno, un caso que les interesa a gran parte de los asistentes de hoy, ¿no? Bueno, en realidad en este supuesto, que es justo el que falta, bueno, lo que se pedía por parte de dos profesores de universidad era conocer los sexenios de investigación de los profesores en una determinada universidad pública española de una determinada rama del conocimiento, ¿no? ¿Precisamente por qué? Bueno, pues para controlar eventuales distorsiones en el procedimiento de acreditación, sobre todo, y bueno, entendiendo que hay igualdad de méritos, igualdad de resultados en las solicitudes de acreditación, ¿no? Bueno, ese es un procedimiento que además tenía implicaciones en materia de protección de datos de carácter personal. No les voy a explicar con más detalle, la resolución es pública, pero vamos, en su caso, en el turno de preguntas, si quieren, o bilateralmente me indican, pero vamos, hay una habilitación legal
a nuestro juicio, para que se proporcione esta información, es decir, de tal manera que se identifique el profesor concreto con los sexenios de investigación que ha aportado como méritos para sus procedimientos de acreditación, ¿no? Bueno, es una resolución que actualmente ha sido objeto de recurso contencioso administrativo. Yo por un momento tuve esperanza porque se le pasó al abogado del Estado presentar el escrito de demanda, pero la Abogacía del Estado tiene adicionalmente un día, o sea, le dejan hasta el día siguiente, o sea, finaliza el plazo un día y le dejan hasta las 3 de la tarde del día siguiente y le avisan de ello. Entonces, bueno, avisado el abogado del Estado, pues presentó finalmente el escrito de demanda, con lo cual es objeto de un recurso contencioso que espero que sea favorable, porque claramente, bueno, es una materia que guarda estrecha relación con el control de la actuación pública, ¿no? Cláusula suelo. Este fue también un caso muy interesante que tuvimos en el Consejo. No sé si recuerdan ustedes, hace unos meses se aprobó por parte del Consejo de Ministros un Real Decreto destinado a la tramitación por parte de las entidades bancarias de todas las reclamaciones en materia de devolución de cláusula suelo. Pero previamente lo que había valorado el Gobierno y lo que se había presentado a discusión por el Gobierno era un código de conducta de buenas prácticas para los bancos, precisamente. Ese código de conducta, aparentemente, según los medios de comunicación, recibió muchas posiciones contrarias por parte del sector bancario y nunca llegó a ver la luz. Es decir, no se conoció su texto, se conoció ya simplemente el texto del Real Decreto que fue objeto de publicación una vez que fue adoptado por el Consejo de Ministros. Precisamente el objeto de la solicitud y de la posterior reclamación era conocer el texto del Código de Buenas Prácticas que había sido objeto de tanto rechazo y que había venido a ser sustituido por el Real Decreto, ¿no? De tal manera que se pudiera comprobar a qué renunció el Gobierno por sacar adelante el Real Decreto, es decir, porque se sustituyó el Código de Buenas Prácticas por ese Real Decreto finalmente aprobado, ¿no? En realidad el argumento era que el Real Decreto contenía esencialmente todo lo que decía el Código de Buenas Prácticas, ¿vale? Pero qué mejor que poder comprobarlo por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, también, o sea, en un tema además tan polémico, tan mediático y con tanta incidencia social, es una resolución que también estimamos del Consejo. O sea, vimos que era claro, no se podía alegar de ninguna forma que se tratara de información auxiliar o apoyo, porque en todo caso ese borrador de Código de Buenas Prácticas tuvo incidencia directa en el texto final del Real Decreto que fue aprobado por Consejo de Ministros, ¿no? Y finalmente, incidentes del ala-octa. No sé si les suena. El ala-octa es un medicamento con el que han sido tratados muchos pacientes para problemas de desprendimiento de retina. Y consecuencia del uso de ese medicamento ha habido muchos casos de ceguera. O sea, ha habido mucha gente que finalmente ha quedado con dificultades o con deficiencia total en la visión, precisamente por el uso de este medicamento, ¿no? El objeto de la solicitud era, bueno, qué ensayos se habían realizado, qué informes se habían realizado sobre ese medicamento. Hubo un comité integrado por personas expertas que estuvieron analizando las reacciones de este medicamento que habían sido detectadas y quería conocerse qué personas integraban este comité. Y bueno, nosotros todo ello entendimos que era información que guardaba estrecha relación con un caso que además había tenido esas incidencias tan desafortunadas y tan malas, ¿no? para los afectados, y que, por ejemplo, el conocimiento de los integrantes de un comité presuntamente de expertos era algo que yo creo que parece lógico, ¿no? Verdaderamente, sobre todo para comprobar si esa expertise, ese conocimiento o esa condición de experto lo era tal, ¿no? Bueno, pues es un caso que desgraciadamente también está siendo objeto de recurso contencioso, ¿no? Pero sí me gustaba traerlo aquí para que vieran cómo la transparencia no es solo saber las retribuciones de los altos cargos, no es solo saber, que también, no es solo saber cuánto costó el desplazamiento del presidente del Gobierno a Benicàssim, que también, no es solo saber los gastos en viajes o en regalos, que también, pero es conocer esto. La mayoría de estos casos fueron además presentados por particulares.
O sea, es decir, yo creo que debemos lanzar, o bueno, por mi parte me gustaría lanzar un mensaje de que la ley de transparencia debe ser usada por personas, por ciudadanos, y no solamente por colectivos especializados, porque yo creo que así conseguiremos sacar toda la virtualidad y todo el beneficio que puede provenir de la norma, ¿no? Y yo por mi parte es lo que quería decir, sin perjuicio de que en el debate saquemos otras cuestiones. Muchas gracias.